15 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya estamos en el estudio con Julio Calzada, especializado en políticas públicas en el campo de las drogas, ex secretario general de drogas, ex director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis y sociólogo. Julio, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. En diciembre, Julio, tuvo lugar la 10ª edición Expo Cannabis en Uruguay. Allí se habló sobre avances y desafíos a nivel nacional y en Canelones a 10 años de la ley número 19.172 referida a la regulación del cannabis. Hoy, con el diario del lunes, ¿qué lecciones podemos decir que dejó la regulación del cannabis? Bueno, mirá, la ley por sí sola se defiende sola, ¿no? Hoy, a 10 años de aprobada la ley, sigue siendo a nivel internacional, no dicho por nosotros, porque queda un poco feo defender lo que uno hizo. Te dicen que es, con todas las dificultades que puede tener, la ley más integral, ¿no? Que abarca los mayores aspectos. Yo lo que me parece que lo que hay que hablar hoy es, en términos políticos, de la diferencia que tenemos en términos políticos hoy en relación a lo que pasaba hace 10 años, ¿no? Hace 10 años estábamos en un contexto país en el cual ni Brasil ni Argentina tenían ningún avance en este sentido. Yo tenía la expectativa, y lo dije muchas veces en ese momento, que dentro de 10 años, por el 2023, 2024, el 2013 iba a aparecer el Paleolítico, ¿no? Porque tenía la expectativa de que se produjeran mayores cambios en el mundo que no se produjeron. Claro. ¿No? Se produjeron sí cambios, ¿no? Porque hoy en toda América Latina tienen diferentes tipos de regulaciones para el cannabis medicinal, ¿no? Que hace 10 años no había ninguno. Ni que hablar de otros países, ¿no? Como Alemania, como Canadá, que hoy tienen regulaciones robustas. Pero si medimos a la ley por los objetivos que se planteó, bueno, se planteó robarle parte, palabras del presidente Mujica, no mías, ¿no? Las comparto en su totalidad, por supuesto, robarle parte del mercado del narcotráfico. Y bueno, y todas las investigaciones, los trabajos que se han hecho a nivel académico, ¿no? A nivel de investigación, algunos organismos del Estado mismo, indican que se le ha robado una parte importante del mercado del narcotráfico. Digamos, la parte dura se le robó en el entorno del 25% del mercado del cannabis. No es menor, ¿no? Un mercado de $100 millones que se mueven anualmente. Que vos tengas por las 3 vías de acceso en el entorno de los $25 millones, me parece que es una cosa importante. Son $25 millones que no están en manos de las organizaciones criminales. Y después quedaría todavía para hablar de qué pasa con ese 75% que todavía es parte del mercado blue, del mercado ilegal. Porque lo que sí se ha roto ahí es el vínculo que había de este mercado, que todavía no es un mercado totalmente formalizado, con las organizaciones transnacionales de tráfico de drogas. Y eso me parece que es importante también, y tiene que estar en la discusión política, porque el gran proveedor hasta el año 2013 era el Paraguay, ¿no? Era el prensado paraguayo, circulación amplísima en el país, que se llevaba todo, ¿no? Hoy ese mercado transnacional es muy acotado, muy ínfimo. Está bien, hay problemas en los barrios más populares, todavía circula, ¿no? Hay redes ahí. Pero eso es un tema de implementación, es un problema de que tenemos que avanzar en regulaciones, ¿no? Y para eso existen los decretos reglamentarios. Y podemos avanzar también si hay un espacio político, parlamentario, afín a modificar la ley en el sentido positivo, bienvenido sea, ¿no? Hagamos de esto efectivamente una política de Estado. Tengamos en cuenta que nosotros, cuando votamos la ley en el 2013, la votamos con los votos ajustados, ¿eh? Claro. No nos sobró uno.
Había muchos legisladores que decían, bueno, si a ustedes les falla un voto, yo se las voto. Pero ahí era el juego político partidario del momento, contingente, que no querían darle respaldo a esta ley. Pero de récord, como sucede naturalmente, y no está mal, ¿no? En el ámbito parlamentario, esto lo pueden hablar con Julio Bango, con el Tati Sabine, ¿no? Con los compañeros que llevaron más a nivel parlamentario todo esto. Había más de un legislador que decía eso. Lo que pasa es que cuando después se fue a votar, tuvimos los votos que tuvimos, ¿no? Ahora, si hoy tenemos en el Parlamento las posibilidades de avanzar en materia de libertades, ¿no? Bueno, bienvenido sea, ¿no? Podemos hacer las modificaciones de la ley que parecen naturales, ¿no? Porque después de 10 años siempre tenés cosas nuevas para hacer. Y en ese sentido, a mí me parece que sería muy importante avanzar en todo lo que tiene que ver con este campo de estos 75 millones de dólares que todavía no los tenemos enteramente regulados y que por algún lado se lavan, ¿no? Si a esto le sumamos el mercado negro de la pasta base y el mercado ilegal de la cocaína, claro, estamos cerca de los 250, 300 millones de dólares que están yendo a las manos de las organizaciones criminales. Yo creo que estamos en condiciones de avanzar en lo que podemos avanzar. En tanto, hay una iniciativa del Poder Ejecutivo, del doctor Radio, que me parece que está bien, de que hay condiciones para avanzar. Yo avanzaría más, ¿no? Me parece que solo quedarnos con el tema de habilitar para la compra de extranjeros y sacar el registro de las farmacias. Nosotros pusimos el registro porque fue lo que encontramos, lo discutimos mucho, lo discutimos con las organizaciones sociales. Primero pensamos en una tarjeta, ¿no? Hicimos grupos focales, lo testeamos, la gente decía, no, le van a decir la tarjeta de la marihuana. Yo no quiero que mi madre me encuentre una tarjeta que tenga... que con eso, entonces por eso llegamos a esta cuestión dactilar, que cuando a mí me dijeron no, lo hacemos por los dedos, vino la gente de AGESIC en aquel momento y yo dije, eso es una demencia, ¿no? Porque uno no está al súper tanto de lo tecnológico, pero era posible, ¿no? Entonces yo creo que hoy estamos en condiciones políticas ya no de plantear como estuvo planteado en la elección del 2014, ¿no? No planten, famosa frase aquella, porque vamos a derogar la ley. Hoy la ley está firme, la ley está avanzada. Pero necesita algunos cambios. Sí, claro. Julio. Por ejemplo, necesita cambios reglamentarios y eventualmente cambios legales que habiliten una mejor reglamentación. Pero ya te digo, la ley se defiende sola, es la ley más integral. Nosotros inclusive en el periodo 2015-2019, que fue un periodo bastante conservador en materia de salud pública, vinculado a la marihuana, hicimos una fuerte movida a nivel social y a nivel parlamentario y se avanzó en dos campos que son muy importantes, el campo de la investigación y el campo del cannabis medicinal. Justamente a eso quería ir, porque en su momento, en 2020, por ejemplo, existían unas 150 habilitaciones para producir, comercializar flores en el extranjero. Hoy hay 25 empresas activas. Estas empresas tienen un reclamo para que se avance justamente en todo lo que tiene que ver con el cannabis medicinal, con el cannabis en la comestología, en los alimentos. Hay una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento, en el Senado y por amplia mayoría en diputados de diciembre del 2019. Sí. La votaron casi todos los actuales ministros que eran senadores en aquel momento del gobierno, que daba amplias facultades para avanzar en materia de cannabis medicinal, para avanzar en el acceso que las personas tienen al cannabis. ¿Y ha avanzado? ¿No? Esa ley está sin reglamentar. Entonces hay mucho para avanzar en ese campo, en la reglamentación de esa ley. Y esa fue una ley, que llegamos a una ley, no empezamos por una ley, porque desde quienes seguíamos estos temas en aquellos momentos decíamos, bueno, hay que avanzar, y encontramos una fuerte resistencia en el Ministerio de Salud Pública. Y acá hay un actor relevante que más allá de los gobiernos ha estado limitando esto, que es la institucionalidad del Ministerio de Salud Pública, que no ha facilitado el desarrollo de estos aspectos.
y empezamos a discutir y a intentar formas de reglamentación que no pudimos lograr, y por eso salió una ley, que es una ley muy completa también, de cannabis medicinal, pero que no tiene reglamentación. Pero no habría que hacer modificaciones a la ley, o sea, con aplicar una buena reglamentación, ahora que habilitara algunos pedidos que se vienen haciendo, se podría cumplir con estos reclamos. Bueno, lo que te permite la reglamentación de las leyes es flexibilidad. Por ¿no? eso. Lo podés hacer año a año. Vos podés cambiar una reglamentación de una ley, te equivocaste, la haces de nuevo el año siguiente. Yo creo que siempre es bueno algunas cuestiones. La ley del 2013 es una ley que encorseta muchos aspectos y que esos aspectos se podían cambiar. Por eso digo, si hay una iniciativa del Poder Ejecutivo tendiente a modificar la ley y el Poder Ejecutivo tiene los votos propios para modificar la ley, a mí me parece que va a encontrar un amplio respaldo por parte de la oposición en modificar aquellos aspectos de la ley que pueden ser restrictivos. Pero hay que hacerlo con integralidad. Hay que ver, porque hay contratos hechos, ¿no? Hay contratos con empresas para el cannabis de uso recreativo. Yo, por ejemplo, creo, y por lo que he seguido, ya no estoy metido full time en este tema, ¿no? Pero lo sigo. Yo creo que, por ejemplo, la posibilidad de que haya pequeños agricultores o pequeños productores de cannabis para el sistema de farmacia es posible modificando la ley. Eso hay que modificar la ley. Y creo que habría disposición, ¿no? De los clubes de transformarse. Los clubes son asociaciones civiles, no pueden comercializar. Se tendrían que transformar en SRL y obviamente tendrían que tener las mismas condiciones fitosanitarias que tienen los productores que están en los predios del Estado. Pero esa fue una experiencia que ya fue hecha. Se puede modificar eso y bienvenidas sean las modificaciones. Y bienvenido sea que se pueda avanzar en políticas que trasciendan los límites partidarios, ¿no? Eso me parece que sería de enorme relevancia, no solo para el cannabis, para el país. Julio, cuando hablamos del cannabis recreativo, esto es de lo que más polémica genera, incluso dentro del oficialismo, ¿no? Acá se ha criticado mucho por parte de algunos actores al actual secretario, ¿no?, de la Junta Nacional de Drogas, a Daniel Radío. Uno de ellos es Álvaro Dastube, ¿no?, también legislador nacionalista, que ahora decía la semana pasada que pretende que Radío vaya a la Comisión de Adicciones del Parlamento, y algo que sostienen es que la marihuana es una puerta de entrada a otras drogas, y eso está en discusión, ¿no? Y es algo que le cuestionan a Radío, que promueve el consumo, que no se combate como se debería. ¿Qué se puede decir eso desde el punto de vista científico, de los estudios que hay? ¿Es una puerta de entrada del cannabis? Aquí hay gente que puede hablar con mucho más propiedad que yo de algunos de estos temas. Yo lo que te puedo mencionar, los 40 años ya casi de trabajo en estos temas que tengo. La teoría de las puertas de entrada es una teoría perversa, ¿no? Porque se sigue centrando en las sustancias, ¿no? Entonces tendríamos que ir a un debate, precisaríamos un programa de toda una mañana para hablar de por qué la gente consume. No, quiere alterar sus estados de conciencia, ¿no? Y los estados de conciencia se alteran de muchísimas formas, ¿no? Yendo al cine, por ejemplo. Uno va al cine y cuando salís del cine sos otro, ¿no? Sobre todo si no vas a un shopping, ¿no? Pero si vas a un shopping lo sentís más como un impacto, porque vos salís de un ambiente en el cual te metiste dentro de una órbita y se alteró tu estado de conciencia, estar en el mundo, y de pronto salís y te encontrás con esa muchedumbre que come, que compra. Entonces es un impacto muy grande. Pero si vas a una sala de cine, y si vas a Cinemateca o a cualquier cine y salís y te encontrás en otra situación anímica, eso es alterar los estados de conciencia, ¿no? Obviamente el consumo de tabaco es alterar el estado de conciencia, te ayuda a concentrar, ¿no? Consumir alcohol te desinhibe, ¿no? Entonces, esta es una discusión que hay que darla en todos los planos posibles, ¿no? Me parece que hay un plano moral, hay gente que no, personas, ¿no?, grupos sociales, grupos religiosos que no consumen Coca-Cola, ¿no? A mí me parece que, yo qué sé,
que es un poco de más, pero creo que tienen todo el derecho a hacerlo. Hay personas y están alterando sus estados de conciencia, porque cuando vos consumís cualquier sustancia que te energiza, ¿no? Y en el Uruguay tenemos, yo ya hace cerca de 20 años, más de 15 seguro, que no tomo más mate porque a mí me pone muy nervioso, ¿no? Entonces me está alterando mi estado de conciencia. ¿Qué es la puerta de entrada para el consumo de otras drogas que no sea el mate o el café? Ahora el tema Hace es muchos ese, ¿no? años Que nadie pone en discusión, vas a pasar del café a la cocaína o a la pasta base. Con la marihuana sí Bueno, se pone no sé. esto, ¿no? Pero sí, digo, sobre la mesa la discusión está en relación a la marihuana, por eso la consulta. Sí, pero mira, una vez estaba con una radio argentina de Corrientes y me cortaron la entrevista cuando dije esto del café, ¿no? Porque la gente no, a veces siente mucha violencia en discutir lo obvio. Con esto te quiero decir que centrarse en que si es la marihuana, el tabaco o el alcohol, es poner a las sustancias, ¿no?, como eje central de las adicciones. Y las adicciones, la adicción al sexo, ¿no? La adicción a internet. ¿Cuál es la puerta de entrada de la adicción a los celulares? ¿No? Que vos vas y te subís a un ómnibus ahora y está todo el mundo enganchado en el celular, o que la gente se despierta y antes de ponerse los lentes busca el celular, ¿no? ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿Es la marihuana? No. Entonces, el problema es que tenemos que centrar los ejes. Si nosotros centramos el eje en que las sustancias enferman a las personas, ¿no?, entonces te vas a lo que es la teoría del flagelo, que es la peor de todas las teorías, porque viste que el flagelo de todo viene de afuera, ¿no? El flagelo es un elemento que viene de afuera siempre y que te afecta, ¿no? Entonces el flagelo son los emigrantes, el flagelo son las personas que vienen de afuera, los flagelos todos te llegan, ¿no? Y vos contra el flagelo no tenés nada de que defenderte. Entonces, eso es poner el eje en las sustancias y no en lo que hemos defendido, quienes tenemos esta perspectiva, que el eje tiene que estar puesto en las personas, ¿no? Entonces, el tema de regular los usos de drogas, yo creo que hay que viajar un poco en el tiempo hacia atrás, ¿no? Si yo te digo, bueno, los porcentajes de los usos recreativos de las drogas en el siglo XIX, ¿no? Mínimos, serían el 5%. El 95% de los usos de las drogas en el siglo XIX eran culturales y básicamente religiosos, ¿no? La gente se relacionaba con las sustancias y con la persona de otra manera. En el siglo XX irrumpe la sociedad de consumo. Entonces, las sustancias que tenían usos sacramentales, religiosos, culturales, ¿no?, sociales, de relacionarse en la familia, pasan a tener un valor, dejan de tener valor de uso y pasan a tener un valor de cambio, ¿no? Se vuelven una mercancía, ¿no? Y empiezan ahí las modas, ¿no? Y bueno, ya en el siglo XXI estamos en la quintesencia de eso, ¿no? Entonces tenés que las drogas que son, ¿no? Son estatus, depende de... El gran tema que hoy por hoy las drogas están afectando lo que tiene que ver con la seguridad, y uno de los grandes problemas del Estado hoy por hoy es el combate al narcotráfico. Entonces, también queríamos ir por el lado de si la regulación, en este caso, puede llegar a ayudar a esto. En realidad, el problema no son las drogas, el problema es las formas en las que están reguladas, ¿no? Es la prohibición, ¿no? Eso lo ha dicho Daniel Radío muy bien, ¿no? El problema es la forma en la que esta sociedad, y tiene mucho que ver con lo que te decía, esta sociedad decidió, fíjate que la prohibición empieza en el 1909, ¿no? En la conferencia de Shanghái. En 1911 está la conferencia de La Haya, y en 1919 está el Tratado de Versalles, que le imponen condiciones a Alemania. Dentro de las condiciones que le imponen a Alemania está que firme el Tratado del Opio. Es decir, que las drogas tuvieron que ver con muchas otras cosas, con la guerra, ¿no?, con el comercio, porque la industria alemana
la industria farmacéutica alemana, ¿no? A la merca se le dice merca, a la cocaína se le dice merca, porque la producían los laboratorios Merckle, ¿no? Y los laboratorios Merckle eran una vitrina de la industria farmacéutica alemana. Entonces, claro que tiene mucho que ver la regulación con esto y que es necesario avanzar. Depende de la respuesta que se le da, ¿no? La guerra de las drogas no es un invento del senador Andini, ¿no? Ni del presidente mexicano, se me fue el nombre ahora. AMLO. No, el de 2006, que le declaró la guerra en México y que generó miles y miles de desplazados, miles y miles de muertos, miles y miles de desaparecidos, ¿no? Podríamos decir que la prohibición ha fracasado como estrategia. Bueno, ya te digo, la prohibición empieza en 1909, ¿no? Hasta esa época había un imperio, que era el imperio inglés, que tenía la base de producción de la heroína en Cachemira, ¿no? Y que comercializaba con el imperio chino, ¿no? Y habían estado 2 siglos en guerra. La primera guerra del opio, fines de 1700 a 1800, y la segunda guerra del opio, 1890 a 1900 y algo. Las drogas siempre tuvieron que ver con este tipo de cuestiones. Entonces, si ponemos el énfasis en las sustancias y que las sustancias enferman a las personas, ¿qué es lo que tenés que hacer? Separar a las personas de la sustancia. Esa es la lógica, ¿no? Y esto tiene implicaciones económicas, políticas, de todo tipo. Si ponemos el énfasis en las personas, decimos, bueno, las personas se vinculan de manera diferente con otras personas y con un conjunto de aspectos, entre ellos con sustancias, pero también con las personas, ¿no? Te decía, bueno, la adicción al sexo es una cosa que está muy oculta en la realidad nuestra, pero no son casos aislados, ¿no? Generalizados. Me parece que lo más ejemplificable hoy para las personas que nos están escuchando es la adicción al celular, ¿no? No ahora vos que estás trabajando, pero esa permanente, que vos estás de pronto en una reunión, en el Parlamento, vos ves, los parlamentarios, en realidad están transcurriendo las sesiones, está todo el mundo enganchado, ¿no? Y eso tiene que ver con la comunicación y tiene que ver con una cantidad de aspectos que no tienen nada que ver con las drogas. Y tenés una adicción. Entonces, pero yo creo que lo fundamental hoy es pensar en qué es lo que le haría mejor a la sociedad. Y yo creo que no vamos a eliminar el delito, porque eso ya estuvo planteado hace 10 años, ¿no? Me acuerdo que un obrero del campo, un trabajador rural, campesino, como le querramos llamar, en Bella Unión, cuando salimos a recorrer el país argumentando a favor de regular, nos dijo de manera muy sabia, ¿no? Un hombre que quizás no tenía primaria completa, nos dijo, ¿y ustedes se piensan que se va a terminar el delito porque liberen la marihuana? Y brillante, ¿no? Porque el delito existe desde que existe la civilización y la cultura Pero humana. En esto de la regulación tenemos 2 patas. Por un lado, mi libertad individual de yo tengo derecho de consumir lo que yo quiera, y por otro lado, la pata en seguridad, de que muchos entienden, bueno, que la regulación puede ayudar a combatir el narcotráfico. La cuestión es, ¿hay caminos posibles para que aquí en Uruguay podamos regular otras drogas? Sí, sin duda. Sí. Yo primero terminaría de regular la marihuana. Avanzaría ya te digo, si hay consenso legislativo, más allá que haya oposiciones, ¿no? Incluso dentro de la izquierda puede haber sectores que no... Pero sectores que votaron la ley medio, bueno, hasta por disciplina partidaria, te diría, ¿no? Pero no estaban de todo convencidos. A algunos les pareció una irresponsabilidad lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero hoy, si el gobierno dice, bueno, nosotros tenemos, queremos avanzar en aspectos vinculados a la regulación para terminar de pasar este 75% del mercado que todavía no tenemos integrado en la vida social, ¿no? Como está el alcohol, por ejemplo. Si no lo podemos
si podemos pasar esos 75 millones, bueno, yo avanzaría en la regulación de la marihuana. Y ya te digo, avanzaría, por ejemplo, en esto, bueno, obviamente, ¿no? Cambiando el sistema en las farmacias, cambiando el sistema de los clubes, facilitando lo que se quieren mantener como clubes sociales, porque eso tiene que ver con la cultura canábica, y me parece que está bien que existan los clubes sociales, ¿no? Pero lo que no me parece, porque vos podés consumir uvas en tu casa, ¿no? Y hacer vino y tomarte ese vino, pero ese vino no lo puedes vender, ¿no? Lo mismo pasa con el cannabis, ¿no? Porque vos lo regás con un agua que de pronto no está en las condiciones adecuadas. Entonces, cuando vas a hacerle la prueba a ese cogollo, te encontrás que tiene plomo o que tiene metales pesados, lo que sea. Los clubes pasa lo mismo, ¿no? Si vos sos un grupo social y querés tener ese tipo de consumo con esas condiciones, bueno, lo podés tener. Ahora, si vos querés vender, no, bueno, entonces tenés que dejar de ser una asociación civil y pasar a ser una SRL, ¿no? O una sociedad anónima o lo que quieras. Y lo que vendas, como todo producto, tiene que estar en las condiciones fitosanitarias adecuadas, ¿no? Yo creo que, me parece que hoy hay condiciones sociales, culturales, y si hay condiciones políticas se podría avanzar. O sea que son las condiciones políticas las que no permiten hoy por hoy avanzar. Bueno, yo creo que si el gobierno está pensando en mandar una ley al Parlamento es porque cree que tiene condiciones políticas para avanzar. Y a mí me parecería fantástico que si hay condiciones políticas para avanzar, avancemos, más allá de quien esté en el gobierno, ¿no? Porque acá lo que importa es la vida de la gente. Si podemos tender puentes para la libertad de las personas, tendámoslos. Entonces, aquello que le permita que las personas de los barrios a los cuales no se llega con la regulación puedan acceder libremente, y eso nos va a permitir avanzar en ese núcleo importante, ¿no? Que es el 75% de mercado blue o ilegal, ¿no? Bienvenido sea. Y a mí me parece que la oposición, que la izquierda, debería tener apertura a dialogar con el gobierno sobre la base de estas condiciones. Cada uno tiene que arreglar sus cosas internas, ¿no? Es decir, el gobierno tendrá que, con los sectores que no piensan esto, que piensan que hay que ir a la guerra, tendrá que arreglar el gobierno. Pero si hay una mayoría parlamentaria que dice, bueno, podemos avanzar en esto, bueno, avancemos. Julio, no queremos cerrar la entrevista sin preguntarte por un tema que tratábamos antes en el informe de nuestro compañero Diego Martini, que tiene que ver con esta estrategia dual que plantea ahora el Ministerio del Interior, ¿no? De la represión y la prevención, que tiene claramente que ver también con el tema del narcotráfico. ¿Cómo ves ahora este planteo? Bueno, yo todo lo que contribuya a bajar la violencia en la sociedad estoy de acuerdo, ¿no? Creo que sería bueno que se estudiara bien. No es una cuestión fácil para resolverla en 12 meses. Entonces, estando en el momento de la vida del país en la que estamos, es un elemento a considerar. Yo venía escuchando en parte la entrevista, estaba en la calle y no podía escuchar con detalle, pero bueno, escuché a Melguizo ahí que hablaba. Yo creo que hay que avanzar globalmente en todo aquello que contribuya a bajar la violencia en la sociedad, incluso en los discursos parlamentarios, incluso en los discursos de odio a nivel de las redes, ¿no? Porque esto genera también mucha violencia. Es decir, si el objetivo es reducir la violencia, eso es muy importante, porque esto que planteás es clave para ver el tipo de discusión que hay. Vos querés reducir la violencia, priorizás reducir la violencia o reducir el delito. El gobierno parece que ahora está proponiendo reducir la violencia. Yo lo comparto plenamente, ¿no? He tenido la suerte, porque después de estar tantos años en esto, de conocer muchas ciudades y muchos lugares en el mundo donde la policía está a una cuadra de donde están transando. Si vas a las grandes capitales europeas, Estados Unidos, y vas a ver. Entonces, la policía no interviene hasta tanto no hay violencia. Cuando empieza a haber violencia, interviene la policía. Entonces,
esta es una discusión, por eso me parece que es importante discutir esto desde el principio. ¿Cuál es el centro? Si las sustancias o las personas, ¿no? Si la moral o la ética y la ley, ¿no? Si el Estado se tiene que meter en la moralidad de las personas, ¿no? Porque si... ¿Qué diferencia hay entre que vos prohíbas la marihuana a que Irán prohíba el alcohol? Ninguna. Simplemente que somos occidentales y lo tenemos normalizado y hacemos otras cosas. Entonces, a mí me parece que la propuesta de Sanjurjo es una buena cosa que tenemos, antes que nada, que estudiar, que ver las dificultades de implementación que pueda tener. No es fácil, ¿no? No es fácil, los perfiles que están planteando no son fáciles de conseguir, ¿no? Quienes hemos... yo empecé trabajando en un programa de libertades civiles que teníamos en el Abrojo en los años 80, a fines de los 80, porque en aquel momento había razzias, teníamos todavía el decreto que habilitaba las razzias que venía de la dictadura, y se llevaban a los muchachos por estar en la esquina, ¿no? Y cuando llegamos con unos amigos a trabajar en esos barrios, ¿no? Nosotros y otras organizaciones, ¿no? Nos encontramos con un tema que era el tema del uso en aquella época de pegamento, ¿no? Y algunos consumían nafta y se veían cosas atroces para la época, ¿no? Yo qué sé, acá a pocas cuadras de acá, en el viejo local de la Facultad de Humanidades, en el año 88, 89, por ahí, fue un poco en el tiempo, murieron 2 adolescentes porque estaban aspirando nafta y como no había luz se alumbraban con una vela y murieron quemados. Y terminé trabajando en el tema de las drogas y en la gestión de riesgos y en la reducción de daño, porque la vida me llevó a eso, ¿no? Pero lo que te quiero decir que lo central no puede ser la sustancia, porque si lo central es la sustancia es una discusión moral, ¿no? Entonces tenemos que venir y explicitar nuestras moralidades y después dar una discusión. Pero si mezclamos una discusión moral, ¿no?, con un científico que te da datos, es como mezclar el agua y el aceite, que nunca se mezcla. Sociólogo Julio Calzada, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. No, encantado y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.